Hola, bienvenidos nuevamente a este taller de autoconocimiento. Continuamos avanzando con nuestra geometría, con nuestro mapa de autoconocimiento. Ya hemos trabajado los 4 primeros cuadrantes y ahora es importante añadir a nuestro mapa esos 7 principios o leyes que rigen el universo y por lo tanto también rigen nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestro actuar. Primeramente tenemos el mentalismo que nos dice que todo es mente. Y si todo es mente y yo soy parte de esa gran mente, entonces también todo lo que yo haga responde a esa gran mente. O sea, si yo soy un fractal de esa mente, también yo soy creador a través de la mente. La segunda ley nos habla de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Si yo cambio o transformo o transmuto mi interior, ese cambio se va a reflejar en mi exterior. Y también los cambios externos van a afectar a mi interior. Eso también me dice que de acuerdo a cómo piense, ese pensamiento se va a corresponder con mi situación. Eso se va a reflejar como un espejo en lo que estoy creando, en mi realidad. El siguiente principio nos habla de vibración. ¿Cómo estoy vibrando? Todo vibra, hasta lo que nos parece muy quieto está vibrando. Todo en el universo vibra. Entonces, ¿cómo estoy vibrando yo? Hacerme consciente de cómo estoy vibrando y que mi vibración va a corresponderse con mi realidad, va a atraer hacia mí cosas similares a cómo yo esté vibrando. ¿Cómo estás vibrando? ¿En armonía, en coherencia o en preocupaciones, en angustias, en miedos? Esa vibración va a atraer a ti o va a correlacionarse con situaciones y eventos similares en tu vida. El siguiente principio de polaridad nos dice que todo tiene dos polos. Cuando nos hacemos conscientes de que la vida funciona así, entonces podemos trabajar en nosotros para transmutar esa polaridad en nosotros que no es coherente con lo que aspiramos. Por ejemplo, el miedo. El miedo y el valor son de la misma naturaleza, pero varían en grado. Y si yo tengo temores, si tengo miedo, si estoy experimentando emociones que me paralizan, que me limitan mi accionar, entonces debo trabajar en mí esa transformación de esa emoción en valor, en valentía. Y eso es un proceso que voy a trabajar en mí en la medida que accione, que tome acción, que vaya hacia eso, dando pequeños pasos. Y de esta manera voy a ir transformando mis temores en valor. Y tener presente que cada vez que inicie en mi vida cosas nuevas, voy a sentir temor. Sobre todo si eres un creador que está haciendo cosas nuevas, cosas que antes no hiciste, y vas a ir caminando hacia cosas desconocidas que vas a ir descubriendo en el camino. Principio de ritmo. Este nos dice que todo en la vida se mueve como un péndulo, que las cosas suben y también bajan, y que en la vida hay periodos de descenso y hay periodos de ascenso. En la naturaleza vemos las estaciones, cómo van variando a lo largo del año. Eso obedece a el ritmo de la naturaleza. Lo vemos también en las fases de la luna, hasta en los negocios, que hay épocas altas y épocas bajas. Y nosotros tenemos que observar que también hay ese tipo de ciclos. Puede ser que muchas veces decimos, ay, estoy pasando por una mala racha, o decir, estoy en un buen momento. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar este principio en nosotros? Es procurando buscar el equilibrio. Si las cosas van como un péndulo, moviéndose de un lado al otro, procurar buscar ese centro, ese punto de equilibrio donde el péndulo tenga movimientos más cortos, o sea, llevando nuestra vida
equilibradamente. Causa y efecto. Esta ley nos dice que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Como el universo es mental, todo pensamiento que tengamos va a tener un impacto. Todo pensamiento sostenido que tengamos allí dando vuelta en nuestra mente, esos pensamientos rumiantes, esas angustias, esas preocupaciones, van a causar un efecto en nuestras vidas. Por eso es tan importante estar atentos a nuestros pensamientos, cuáles son los pensamientos que ocupan la mayor parte de nuestro día, de nuestros momentos, y conscientemente trabajarlos para transmutarlos en pensamientos equilibrados que se correlacionen a eso que yo aspiro en la vida. El principio de género nos dice que todo tiene un masculino y un femenino. En el plano físico lo vemos como el sexo, pero la ley del género va más allá de eso. Género significa generar, crear, hacer cosas nuevas. Y si lo vemos desde el mentalismo, podemos explicarlo de esta manera. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, donde tenemos la mente lógica, la mente que piensa y la mente subconsciente. La mente lógica es la que genera las ideas, es la que crea, la que diseña, es el aspecto masculino y eso es la semilla, es el germen. Y la mente subconsciente es la parte femenina que es como el útero de la creación. La mente objetiva inocula en la mente subjetiva o mente inconsciente la semilla. Y allí se genera ese punto donde se unen ambos principios, masculino y femenino, y se genera una tercera fuerza que es el producto. Un ejemplo tangible para esto que te estoy diciendo, utilizando colores. Por ejemplo, el amarillo es un color masculino. El azul es el color femenino. Y cuando ellos dos se unen, nace un tercer color que es el hijo, que es el color verde. Asimismo, en la mente funciona cuando se une el masculino y el femenino, ese es el producto. Entonces la mente subconsciente funciona como el útero de la creación. Allí es donde está ya ese embrión de la idea, del sueño que hemos sembrado. Pero ¿qué pasa si lo hablamos en términos humanos? ¿Qué pasa cuando hay un embarazo? Ese vientre hay que cuidarlo, hay que alimentarlo con buenas ideas, mantener pensamientos coherentes con esa semilla, ya que requiere un proceso, un tiempo para materializarse. Va creciendo. Gran parte de esto no lo voy a ver porque está en el mundo espiritual gestándose. Por mi parte, lo voy a complementar con acciones. Las acciones enfocadas en ese sueño y siguiendo los pasos que me he trazado para llegar allá. Así funciona el principio de género. Luego de ver estos principios, vemos las cualidades que debe tener esa meta, ese sueño, esa semilla que voy a sembrar en mi mente subconsciente. La meta debe ser retadora, debe sacarme de mi zona cómoda, debe llevarme a otro nivel de la conciencia, donde me transforme en otra persona diferente a la que soy hoy en día. Debe ser integral, o sea que debe estar alineada mente, emociones, sentimientos y acciones con ese sueño. Si yo logro eso en mí, que lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago esté enfocado en ese sueño que quiero, tu meta se va a realizar. Debe ser significativa. ¿Qué significado personal tiene ese sueño para ti? El significado personal es el motor. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer?
¿Cuál es la pasión que te mueve por ese sueño? Ese es tu motor. Ese es lo que te va a dar la fuerza para no desmayar en el camino. Debe ser específica esa meta, escrito con palabras proactivas en tiempo presente y palabras que te impulsan a la acción. Decir todos los detalles, qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero lograr, todos estos detalles deben incluirse y eso ya lo hemos visto en un video anterior. Debe ser medible, o sea, si yo te pregunto, ¿en qué etapa está tu meta o qué has hecho de tu meta? Tú me puedes decir, bueno, ya he logrado el primer paso o ya he avanzado, ya voy por la tercera etapa, me faltan tantos pasos para lograrlo. Eso significa que es medible. Puedes explicarlo por etapas. La meta debe ser alcanzable. Esto se refiere a esas estrategias que vas a desarrollar para hacer tu meta una realidad. Pueden ser el desarrollo de competencias, de habilidades o destrezas que requieras aprender o desarrollar para alcanzar esa meta, ese sueño. ¿Cómo lo vas a lograr? Por ejemplo, si tu sueño es un viaje alrededor del mundo, ¿cuáles son las estrategias que vas a poner en práctica para lograrlo? ¿Cómo lo vas a planificar? Si dices, quiero hacer $1.000.000, tienes que desarrollar un plan. ¿Qué estrategias vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué actividades vas a hacer para que te generen eso? A eso se refiere cuando se habla de alcanzable y que muchas veces son competencias que tienes que desarrollar que aún no las tienes. Y esas destrezas, competencias y habilidades son las que te van a calificar para alcanzar o para ir a ese lugar donde está tu sueño, para poder traer esa meta que está en el futuro, ese sueño que está en ese futuro, poderlo traer a tu presente. Tiempo. Una meta o un sueño debe tener una fecha tope, una fecha de cumpleaños, un día en que tú digas, para esta fecha lo quiero. En el camino hacia el sueño, algunas veces se puede modificar la fecha o se pueden modificar las estrategias, pero recuerda, tu sueño nunca lo abandones. En esta etapa hemos visto las cualidades que debe tener la meta, pero ahora el siguiente paso, estos espacios que están acá, se refieren a las cualidades o hábitos que debo practicar dentro de mí para que esto se mueva. Todo está concatenado. Te invito a continuar mirando el siguiente video donde vamos a ver estos pasos, cuáles son esas cualidades, esos hábitos que tengo que cultivar en mí que nos van a ayudar a traer ese futuro donde está mi sueño a este momento actual.